Y volvemos así con un nuevo bloque y arrancamos con las genias, una nueva genia de la historia que estuvimos presentando. Y ahora tenemos una versión distinta de las genias, que vendría a ser una genia acá en vivo y en directo, con la posibilidad y el honor de poder entrevistarla. Una mujer muy, muy mágica, una mujer muy especial, la cual tengo el placer de conocerla hace tiempo. Y nada, que queríamos contar un poco lo que es su historia. Una historia tan completa, tan llena de idas y venidas y con un espíritu tan evolucionado y especial como para poder contar eso. Nada, Marta es una mujer argentina, cordobesa, que vive en Buenos Aires hace tiempo, por circunstancias muy particulares. Se tuvo que venir de un día para el otro para acá. Y hoy en día va a transmitirnos esa historia y en función al 24 de marzo. Hola, Marta. Hola. Bueno, muchas gracias de haberme invitado. No, a vos. La verdad que es un honor tener la voz para poder transmitir algo de las historias que se pudieron haber vivido en esos años. Esos años que empezaron con el terror, que siguieron con el horror y que nos dejaron secuelas que creo que hasta el día de hoy seguimos marchando, pidiendo y alzando nuestras voces. Secuelas que dejaron generación tras generación. Totalmente. Porque no solo los que vivieron, los hijos, los nietos, hasta nietos que no conocieron a sus abuelos y tienen secuelas por eso también. Totalmente. Y muchos nietos que que fueron, ahora están apareciendo algunos, pero hay una gran cantidad de nietos que todavía no están recuperados, no han recuperado su identidad. Así que Tantos chicos que desaparecieron y que no hay ni registro de la cantidad que desaparecieron. Seguro, solamente hay una apreciación de una cantidad de chicos que pueden haber sido, que están en distintos lugares con apropiadores, pero no se sabe qué cantidad, ¿no? Hubo mucho. Discúlpame, ¿no? Eso es lo que se le pide a la iglesia, que ya que hay muchos que se murieron, muchos conocidos que se murieron con esa información. Creo que una de las instituciones que sigue firme ahí y fue cómplice y partícipe fue la iglesia, y eso también es lo que se pide, que den datos. Totalmente. Que tienen. Totalmente. Aparte, en la información está el poder, la verdad, lo que busca siempre el ser humano, la verdad. Bueno, lo increíble es que la iglesia siempre ha estado del lado, la mayoría desde el lado de los opresores, ¿no? Sacando las grandes corrientes que hubo de América Latina, de los curas tercermundistas, que también se pusieron el overol y salieron a trabajar y decidieron ellos mismos ser diferentes dentro de lo que era la curia, y trabajaban y se mantenían con su sueldo. Yo he conocido los curas obreros. Qué lindo eso. Sí. Yo me hacías pensar en los curas y pensaba en el padre Mujica, y que un hombre ejemplar, y cómo eligió él, viniendo de una cuna muy distinta, eligió estar en el lugar donde había que estar, con la gente más necesitada. Eso es ejemplar. ¿Y vos cómo recordás ese 24 de marzo? ¿Cómo arranca en tu vida ese 24 de marzo? Bueno, en realidad la militancia mía dentro de lo que es una organización empieza alrededor de los años 70. Anteriormente siempre fui una inquieta y vivíamos en un lugar que era, yo digo, el camino del medio, porque de un lado estaba el barrio que se llamaba Eva Perón y todas eran casitas y toda la gente vivía medianamente bien porque era un barrio, y del otro lado era un barrio casi una villa y era el barrio 1 de Mayo. Y a mí realmente me conmocionaba mucho las chicas que venían del barrio 1 de Mayo y que en el otro barrio las despreciaban, les decían que eran pobres, que andaban con esas zapatillas. Y más de una vez yo me ponía a defender a las chicas del 1 de Mayo. Y siempre decía a mi vieja, esto no es justo, esto no es justo. Y ella nos decía, no, hay que rezar por los pobres. Y en algún momento me encontré en la iglesia gritándole, con rezar no se cambia la pobreza. Gran verdad. Y creo que ese movimiento por la justicia, por ver esta situación de injusticia social,
de no tener para comer, de andar descalzos, de mojarse, me tocaba demasiado. Y cuando entro a la universidad me encuentro con ese gran despliegue que fueron los años 70 de gente que estaba en la búsqueda de un cambio. Y en esa búsqueda leía, estudiaba, se conectaba unos con otros, todo el tiempo era hablar y confrontar ideas. Y bueno, en esas asambleas que se hacían, yo entro a la escuela de medicina, recién una de las chicas decía lo difícil de la época, la cuestión de género. En la escuela de medicina las mujeres no entraban, en el año 70 es como un despliegue que entramos un montón de mujeres. Y bueno, sentimos todo el tiempo que los profesores nos decían, por ejemplo, me llegaron a decir, ¿qué venís a estudiar medicina con las piernas que tenés? O sea, bueno. Los he vivido ahí enfrente, ¿no? Y bueno, esos son los cambios que fueron sucediendo desde los 70 en adelante en el plano estudiantil. Pero también tengamos en cuenta que había toda una militancia a nivel sindical. Yo estoy hablando de Córdoba como el lugar donde hubo más movimiento revolucionario. Claro, porque fue toda la época, digamos, posterior al Cordobazo. Lo que vos estás claro, el 69 es la época del Cordobazo, donde realmente se da una unión entre estudiantes, trabajadores y la gente de la calle, la gente en la calle, todo el mundo. Fue como un despertar impresionante. Las señoras de las casas nos abrían las puertas, nos dejaban entrar. Y me acuerdo que nos tiraban colchones para que hiciéramos las barricadas. O sea, eso fue súper popular. El pueblo unido, la verdad que qué hermosura poder vivir eso. Esa situación para mí utópica, de imaginarme el pueblo realmente unido. Verdaderamente. Y las grandes organizaciones sindicales, ¿no? Como marchaban los obreros de Kaiser, de Fiat, de Icarrenó, y todos tenían la consigna que era básicamente por la libertad y por el cambio del sistema. Y esa claridad en relación a qué es lo que se quiere, creo que se avanzaba con un poder, pero no con un poder que era poder sobre el otro, sino el poder de la comunión, de la común unión, ¿no? Que es un poder que realmente puede transformar una sociedad. Yo creo que ese es el real poder que hay en los humanos, en las personas, ese es el verdadero poder. El tema es que nos confunde este sistema, mostrando que el poder va por otro lado, por decisiones de gente con más fortuna a la hora de nacer en cierta cuna. El poder va, si sos de cierto grupo, si no sos de cierto grupo, nunca vas a acceder al poder. Sí. Y va a ser un poder de pacotilla, un poder de cotillón, pero el real poder lo tienen las personas, lo tiene cada uno, y no solo con un voto que es una demostración más en el sistema y hasta mismo un conformismo de este sistema. Pero el poder real es de las personas que se levantan y viven un nuevo día, de nadie más. El tema es hacernos cargo de esa situación. Totalmente. Es como que se habla de un poder económico principal, ¿no? Claro, es que si todo el tiempo decimos que ese es el poder, vamos a creer que ese es el poder. Y en realidad no. Pasar porque por otro lado. Si yo, por ejemplo, estamos cayéndonos de arriba a una terraza de un edificio y una persona con mucha plata y yo, los dos nos estamos cayendo, ¿quién tiene el poder ahí? Ninguno. Si yo puedo agarrar la mano y agarrarlo, ahí yo tengo el poder de decidir si vive o no. O viceversa, él sobre mí. Y en ese momento, ¿qué tuvo que ver la plata ahí? Nada. Sí, no. El poder no es nada. No, el poder es... El poder económico, ¿no? Claro. Es el poder personal unido al poder de los otros es la posibilidad de un cambio real, ¿no? El cambio. Por eso divide y triunfarás. Diciendo que ahora que no ese cambio que no respetamos ni queremos. Amarillo, ese cambio no. Ese no. Mal. Pero sí, no. Es muy bueno el de ir imaginándonos ese contexto. Nosotras somos todas pibas que no conocimos ese momento, pero que nos interesa y respetamos mucho eso. Entonces es como viajar un poco a esa coyuntura, digamos. Y bueno, en esa efervescencia llega el 73, donde nos sentimos realmente triunfantes, valiosos, la juventud, éramos súper empoderados, ¿no? Nos tomamos todas las calles, Córdoba era un canto, era una fiesta todo el tiempo.
Pero bueno, muy pronto empezaron a actuar las fuerzas de las 3A, y en el año 74 ya empezaron las operaciones Rastrillos. O sea, nosotros como militantes ya empezamos a sentir en el 74 que la cosa se empezaba a poner fea. Pero también quiero destacar que si bien fue tan violenta y tan... por algo lo fue, porque la fuerza popular era muchísima y la posibilidad del cambio era real. Porque si no parece como que, bueno, no, esto era así. No, aparte había una energía a nivel mundial. A nivel mundial era un periodo donde en todos lados estaba pasando. O sea, si no lo atacaban en ese momento, hubiera habido ese cambio real. Claro, claro. Me parece que no... Que decía Mari que veníamos de la Revolución Cubana, totalmente. Eso en la universidad lo vimos una vez, cómo se iban enlazando esas situaciones en donde se iban alertando los de este sistema, los que dominan este sistema. Entonces salía alertando con distintos pueblos, distintas situaciones, la unión y ver, tuvieron que reaccionar o realmente iba a cambiar eso. Seguro, aparte Chile había ganado Salvador Allende, o sea, ya lo voltean en el año 73, o sea que ya el Plan Cóndor se empieza a armar como para ir bajando todas las posibilidades revolucionarias de América Latina. Esa es una realidad que ellos alcanzan a visualizar, que se les venía la noche para ellos. Y también los intereses económicos, lógicamente, que en esto son mucho más que importantes. Del poder que hablan ellos es del poder económico, que no es el poder que nosotros queremos. En el que nosotros realmente creemos. Que realmente lo queremos para la redistribución de la riqueza. Mal, dejemos de perder el tiempo, aprovechemos la ola del feminismo y cambiemos todo de una vez, borrón y cuenta nueva. Pero este sistema mocho de patriarcado, mira. De hecho, me parece que el Plan Cóndor viene específicamente de Estados Unidos. Seguro, es decir, sí. Estados Unidos, ¿para qué quiere Latinoamérica? Para hacer la mano de obra barata. Claro. Entonces, si ves en poquitas palabras, es hasta sencillo decir, se estaban levantando los trabajadores y trabajadoras, listo, esto no se puede. Sí, aparte le sirve ese tipo de dominación, como también al asumir el gobierno de facto, el FMI le da un tremendo préstamo, Por eso, el le da un FMI montón también. de plata que tardamos muchísimo en pagar, y ahora con este gobierno volvimos a tener la suerte que nos den ese tremendo préstamo usurero que ningún país agarra con esa tasa, pero nosotros sí, pues nos gusta pagarla. ¿Y qué significa el préstamo? Significa reglas. Exacto, significa dominación. El país se maneja con las reglas que quiere el FMI, es decir, ajustes y pocos derechos, básicamente. Sí, y como dijo Christine, la que vino a visitar la otra vez, ¿cómo fue? Disciplina política. Habló sobre disciplina política. Entonces no solo ella habla sobre economía, sino nos enseña cómo disciplinar dentro de la política argentina. O sea, ¿qué tiene que ver eso con un préstamo? Pero sí, evidentemente tiene mucho que ver. Sí. Pero continuemos, vamos a ese viaje que estamos haciendo con Marta. Bueno, ya te digo, entonces la historia entre los militantes era como que ya se percibía que se venía la mano más dura. Las 3A, lo más particular de nosotros, mata al que era vicegobernador de Córdoba, Atilio López, que había sido militante de la UTA, que era un representante importante de Córdoba. Después ya había actuado con la familia Pujada, que fueron compañeros que estuvieron, el compañero Mariano Pujada, que estuvo en Trelew detenido. Entonces como que nosotros ya sentíamos que algo más iba a venir. Y el análisis se partió en que un grupo se planteó de empezar a tabicarse, o sea, tabicarse sería cerrarse, a salir de los espacios públicos, y otro grupo empezó a decir, no, vayámonos, abrámonos y vayámonos por el barrio, por la gente, por los lugares donde todavía quedan espacios. Nosotros nos quedamos un poquito aislados porque, ya a esa altura del año 76 teníamos 2 hijos, así que yo en realidad mis tareas, como les contaba el otro día a las chicas, aprendí a esconder de todo, pero no era mi trabajo estar muchas veces en la calle, ¿no?
era más bien estar con los chicos y hacer una tarea de militancia, no digo pasiva, pero sí fuera de la calle. Y yo recuerdo ese 24 de marzo de sentir una tristeza profunda y no poder enunciar palabras, y recuerdo que lo único que hicimos era en la cama abrazarnos profundamente y jurarnos que si nos pasaba algo, el otro iba a seguir. Y después me di cuenta que era así, que cada uno fue siguiendo, él desde su lugar de desaparecido, porque después nos allanan la casa y se lo llevan a Ramón. Y yo desde el lugar que me quedó, que seguir la militancia, desde este lugar de buscar cómo sobrevivir. Esa era mi militancia de todos los días, y qué hacer del cuidado de mis hijos, ¿no? Así que creo que fue así como un corte muy fuerte en la vida mía, como la de tantos otros argentinos que le pasó eso. Para muchos fue el exilio y pudieron irse, para nosotros fue el exilio interno. Anduve dando vuelta unas noches en el septiembre del 76, nos allanan la casa y bueno, se lo llevan a Ramón Antonio Gómez, que era mi marido. Y bueno, ese otro momento muy fuerte de mi historia, donde yo siento que estaba parada en la esquina y quería llegar hasta donde estaba, y a la vez sabía que mis chicos los había buscado una vecina y bueno, no los quería dejar solos. Hasta que me voy y esto fue entonces en septiembre, eso es esa misma noche del 76. Sí. Y bueno, alcanzó a sacar los chicos y bueno, de ahí empieza el gran peregrinaje por Córdoba hasta que puedo llegar acá a Buenos Aires, dejando a los chicos con mi mamá. Así que bueno, fueron épocas donde creo que se fue activando por un lado una fuerza interior que creo que tuvo que ver con ese lugar del camino del medio, que le digo, vivir en las quintas, donde podías ver cómo la primavera hacía crecer las flores y sabía que esa gente iba a vender en los mercados las flores. Y por el otro lado, estar de un lado y estar del otro, estar mirando la pobreza extrema y lo que de alguna manera había sido el peronismo, haber dejado casas, un barrio donde estaba estructurado, donde la gente vivía de otra manera. Y esto te daba como una fuerza increíble de decir, bueno, esto es posible, ¿por qué no seguir luchando por lo que venimos luchando? Y si nos tocó perder a algunos, estamos los que quedamos y vamos a seguir con esta bandera. Y todos están presentes también. Y hoy en la plaza estaba con mis dos hijos, y creo que, no sé, muy pocas veces debemos haber faltado. Es como ese ritual que nos llena de fuerza y nos hace traerlos a los 30.000 caminando y cantando con nosotros. Es bellísimo. Es como un abrazo. Sí. Yo siempre lo sentí así, ¿no? Un abrazo, un grito, y no sé, puede ser emoción o puede ser, no sé, se transmuta, encima siempre es diferente. Por eso hoy también para nosotras es un día diferente acá. Hoy es muy diferente, es un 24 muy distinto. También, aparte es un día en el que uno también aprovecha hablar de cierto tema, porque no es que el resto del año no se piensa. Es un día en que nos dedicamos a sentirlo más que otros días, pero está todos los días presente. Y bueno, contanos un poquito sobre ese exilio interno. ¿Qué significa exilio interno? Sí, yo le llamamos con algunos de los pocos compañeros que nos encontramos después en las agrupaciones, porque estuvimos en la agrupación de presos y desaparecidos políticos, y me encontré con algunas compañeras, mujeres de desaparecidos, que les había tocado, no pudieron salir y se quedaron en el país.
Y la historia era poder invisibilizarse para que no nos encuentren, para que no nos agarren. Algunas podían hacerlo porque tenían familiares. En el caso mío fue que yo acá en Buenos Aires no tenía nadie, y ni siquiera en primer momento a los hijos. Así que, bueno, ese exilio fue separarme a veces de mi identidad, inventar un montón de personajes con los cuales esos personajes trabajaba. Conseguí un trabajo en cama adentro, otro día conseguí un mucama en un bar. Bueno, en lo que ibas vendía canasto, lo que viniera, pero la cuestión era subsistir. Y si no, de pronto también llevarme una manzanita y una lechuguita de la verdulería del lado, que no estaba nada mal. Es buenísimo, porque ella se refiere como llevarme, sacar, nunca habla que robaba, pero ella se llevaba amablemente. Pobrecita, encima no tenía nada para comer ahí. Y contanos esa de anécdota que ayer nos contabas sobre cuando por vender canastos te llevó la policía. Claro, yo siempre digo que tenía un instinto de sobrevivencia, me sentía como una pantera negra. Ahora ya tengo el pelo desteñido, pero ya tenía el pelo negro. Te juro que yo era una pantera negra. De raza negra, me sentí una pantera negra. Vendiendo canastos, se acerca la policía y me dice que no podía vender canastos en la plaza de San Isidro. Entonces me levantan con todos los canastos, como pasa ahora cuando venden sándwiches en la calle. Bueno, a mí me levantaron con todos los canastos y me llevaron a una comisaría, y en esa comisaría los policías entraron al fondo riéndose con todos los canastos, y a mí me dejaron en la secretaría y me dijeron, bueno, ya ahora la señora le va a tomar le va a tomar los datos. Y yo me senté, miré para todos lados, los veo que los otros se estaban matando de risa al fondo. Yo pensaba que era de mis canastos. Digo yo, me van a robar todos los canastos. Ahí sí pongo la palabra robar. Ellos sí te roban a vos. Mis canastos. Y bueno, como vi que estaban entretenidos y la secretaria estaba también escribiendo, me levanté, salí, saludé al policía que estaba en la puerta y doblé la esquina y salí corriendo, tomé un tren. Y yo no tenía idea de lo que era Buenos Aires, así que fui a parar a Hurlingham con ese tren. Así que bueno, de ahí después retorné. Pero bueno, eso era todo el tiempo era subir a un colectivo y fijarte que no esté la policía, sino a ver qué haces, si te bajás o si seguís o te metes entre la gente. Claro, y vos todo el tiempo en ese momento indocumentada, que en ese momento justamente pedían documentos en cada esquina más o menos. Claro, yo cuando salgo de mi casa, el día que desaparece Ramón, me voy hacía pastelitos para vender, entonces me voy a vender los pastelitos, pero para esas cosas no se me ocurría llevar el documento, así que como no puedo volver a la casa, me quedo sin documento. Y si hubiera tenido documento tampoco los podía usar. Te iba a decir eso, sí. No te hubiera servido mucho igual. Así que bueno, vivía indocumentada. ¿En qué afectaba tu vida el no tener documento? ¿Cómo? ¿En qué afectaba tu vida el no tener tu documento? Creo que me facilitaba, porque si yo hubiese tenido, capaz que hubiese tenido ganas de decir que yo era tal persona, y en realidad lo que necesitaba era no decir quién era, sino que ser siendo un montón de personajes. Y yo era a mí misma, solamente sabía mi nombre, invisibilizada en todos los ámbitos de la locura de la selva de porteña. Y ahí creo que me ayudó mucho la selva porteña, porque la pantera se movía entre medio. Podías escabullir. Sí, me podía escabullir. Y bueno, después vinieron momentos muy complejos, porque me tocó estar en un lugar donde realmente podía peligrar mucho mi vida, y yo me sentí que emocionalmente no lo podía soportar. Y ahí me vengo a Capital buscando un trabajo, y ahí me encuentro con alguien que me doy cuenta que iba a darme la posibilidad de seguir sobreviviendo. Entonces me quedo hablando con él y
me dice que sí, que vaya a trabajar. Él tenía un taller de confección. Yo, la verdad, no sabía ni agarrar una aguja, pero dije que sabía coser. Siempre de frente adelante, ¿no? Totalmente. Yo puedo hacerlo. Y bueno, así pasaron varios días, yo no aprendía nunca a coser. Y el señor me dijo, señorita, usted me está dando toda pérdida. ¿Y vos qué le contestaste? Entonces me paré furiosa, le dije, mire, yo ahora le estoy dando pérdida, pero cuando yo aprenda, yo le voy a dar ganancias a usted. Bueno, estas son historias que se juega ante la risa, pero era la sobrevivencia, ¿no? Así como fue también el tomar una casa, pues no tener dónde vivir, llegar al límite de decir, bueno, no tenés dónde pasar la noche. Y alguien me dijera, mira, hay unas casas que son municipales y ahí podés entrar. Así que bueno, armamos todo un tipo operativo con un compañero que me había encontrado acá, que había sido compañero de Córdoba. Y pudimos entrar en una casa y la cual le poníamos, bueno, roperos y todas a las puertas para que no entraran. Bueno, estas cosas fueron muchas de las cosas que mis hijos me decían. Vos te vas a trabajar y se va el pelado, que era mi compañero de ese momento, el del taller. El del taller. Se ve que a coser no aprendiste. No, ya después no. Me sabían decir que ellos se quedaban sentados en la puerta y cuando venía el del gas les decía, o el de la luz, tu papá es un ladrón, está robando la energía eléctrica. Bueno, estas cosas creo que les pegaron mucho a ellos, o sea, esto de qué lugar estamos. Aparte de que no podían hablar en la escuela quién era su padre, qué era su historia, qué les había sucedido, encima eran tratados como ladrones. O sea, uno lo comprendía, pero ellos lo vivieron desde un lugar que es muchas que eran veces chiquitos. lo recuerdan. En ese momento, ¿cuántos años tenían tus hijos? Yo los dejo con mi mamá cuando tenían 2 y 3 años y los voy a buscar. Así que tendrían 4 y 5 cuando vinieron. Y cuando nos tomamos esa casa ya tendrían 6, 7, o un poquito más, sí. Un poquito más, 7, 8. Mira. Y bueno, ellos sobrevivían también en el día a día. Yeah. Habían captado que había un lugar maravilloso donde se podía ir a buscar monedas. También ellos iban haciendo su propio rebusque en esa realidad. En esa realidad ellos aprendían a correr, uno, a desarrollar la inteligencia, el otro de cómo se podía. Se dividían las tareas, en la logística y la acción ahí. Sí. Y con los chicos, ¿cómo fue el proceso de hablar sobre Ramón? Que en un momento no lo vieron más. Creo que siempre hablamos de Ramón, siempre. Desde que lo fui a buscar, uno de ellos me preguntó, vos sos la Marta, porque habían pasado 2 años. Me dice, pero Ramón no vino. Así que desde ese momento yo recuerdo que me vino una sensación y ganas de bañarnos. Como nos metimos y nos tirábamos tarros de agua. Eso era en la casa de mi vieja y en ese lugar de Quinta. Y ya ahí ya sabían que Ramón no estaba. Así que siempre fue a hablar, decirles, bueno, ustedes en la escuela tienen que decir que su papá se fue, pero bueno, su papá se lo llevaron los militares. Y realmente en un momento todo esto que estaba moviéndose abajo, que yo creo que es esto de desocultar, porque el fenómeno de desaparecer los cuerpos es ocultar el crimen, ocultar y hacer padecer el horror, porque el terror es cuando vos lo sentís, al miedo lo estás viendo, pero cuando no ves, tu imaginación es cualquier cosa, llega a lugares increíbles, creás monstruos, creás la paranoia de que te están siguiendo por todos lados, que puede aparecer mañana, que no se sabe qué es. Y yo creo que el fenómeno de la desaparición fue ese. Claro, lograron eso.
Y bueno, mis hijos decidieron en algún momento que eso se iba a quebrar en la escuela y uno armó una poesía a partir de una consigna que habían hecho de los bichitos de luz y terminó diciendo que había un hombre que estaba que miraba por un respiradero y que veía los bichitos de luz y que escuchaba ruidos y dice, quizás esta noche me toque a mí. O sea que estaban tramitando de alguna manera que la muerte de su papá, ¿no? Claro, ¿cuántos años tenía en ese momento? Yo creo que estaban en 5º, 6º grado. Sí. Claro, o sea, es una etapa que sí. no se puede ni siquiera pensar bien cómo es el proceso de ellos emocional, pero al mismo tiempo te están diciendo un montón con un dibujo, un relato, y eran niños. Sí, acá me hiciste acordar de Marcos, que hizo un dibujo con esa América Latina dada vuelta y la América del Sur caían gotas que se chorreaban a América del Norte que estaba para abajo. Siendo un nene. Siendo un niño. Bueno, ese era cuando llegó a la exposición porque había una revista en la escuela. Y bueno, apareció que se iban a poner esos dibujos en la revista y era si se ponían o no se ponían, ¿no? Bueno, ahí me llaman de la escuela cuando sucede esto y como cuando uno dice, bueno, ya no tengo más opciones, tengo que abrir la boca y decir si va por el lado bien, bien, y si no habrá que salir y buscar otro lugar. Claro, llega un momento que todo eso te ahoga y algo tenés que decir. Sí. Si no les incomoda y no les molesta, vamos a ir yendo una tandita y seguimos en el próximo bloque con esta hermosa entrevista a Marta Olivera Pacheco. Vamos con Liliana Felipe, ahora sí. Este tema es para vos, Marta, te lo vamos a dedicar nosotras a vos. Vamos con Liliana Felipe. Gracias. Te amamos. Luego volvemos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen